Gracias, señor presidente. Un caluroso saludo para los honorables senadores de la Comisión Primera. Es importante la introducción que acaba de hacer el senador Benedetti, en el entendido que con la línea que se estableció en el debate del pasado 26 de noviembre de 2020, promovida por el senador Petro, por el senador Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Roy Barreras, se establecieron una suerte de particularidades que tenían que ver con presuntas conductas delictivas cometidas por Néstor Humberto Martínez, con el propósito de deslegitimar el proceso de paz realizado entre el gobierno nacional de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en 2016. En esa introducción realizada por el senador Gustavo Petro, se advirtió, como lo acaba de advertir igualmente el senador Benedetti, la presencia de dos protagonistas en esta historia, el señor Luis Carlos Gómez Góngora y el señor Fabio Augusto Martínez Lugo. Y se establecía en ese momento que contra ellos existía en la actualidad un proceso penal por violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal y otras conductas delictivas. Y que con base en eso, el señor Gómez Góngora ante la justicia ordinaria había aceptado cargos y el señor Martínez Lugo se encontraba en la mitad del proceso judicial. Pero no se ahondó más sobre la presencia de esos dos personajes, ni sobre la importancia estructural que ellos tienen al interior de la historia de la Fiscalía General de la Nación. Y no porque no fuera a propósito del señor Gustavo Petro, sino porque no interesaba para las necesidades del debate de ese momento. Sin embargo, hoy se hace absolutamente perentorio, como le establece el senador Benedetti, precisar quiénes son estos dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Exfuncionario Gómez Góngora, funcionario todavía el señor Martínez Lugo. Y es que ambos han pertenecido históricamente a las agencias de inteligencia del Estado. Ambos trabajaban al interior de la Fiscalía General de la Nación y conocen de primera mano la connivencia, ojo con esto, la connivencia entre la Fiscalía General de la Nación y las fuerzas del Estado, con el único propósito, o con el propósito soterrado y macabro de perseguir a la oposición, fundamentalmente por la línea ideológica, de hacer seguimientos, interceptaciones ilegales, con el propósito de establecer particularidades sobre conductas y actividades de miembros de la oposición, acudiendo incluso a intervenciones violentas, acudiendo incluso a montajes judiciales. De eso son propietarios los señores Gómez Góngora y Martínez Lugo, con las particularidades que el señor Gómez Góngora, por ejemplo, trajo a Colombia la implementación de la Sala Esperanza, desde donde se han interceptado un sinnúmero de individuos. Ambos, con ocasión de un proceso penal hoy, como lo advierte en su introducción el senador Benedetti, intentaron acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz a través de solicitudes de sometimiento de septiembre de 2019. Y enviaron además un informe a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, donde advierten algo supremamente grave, que me permito además leerle, sin dictarles mayor tiempo. Y se establece dentro de estas consideraciones de por qué se hace necesario que sean escuchados en la Jurisdicción Especial para la Paz, abro comillas. Se ha señalado la existencia de un lugar específico al interior de la Fiscalía General de la Nación, donde se encuentran archivos en los que reposa información sensible, producto de labores ilegales, adelantadas desde la institución en cooperación con las Fuerzas Armadas, que pueden evidenciar, dice el documento, cómo la Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de políticas criminales estatales, fue partícipe en el conflicto armado, como instrumento que permitió la selección y persecución de blancos y objetivos de alto valor. Desde su posición privilegiada, sigue la manifestación como ente investigador, se ha aportado por parte de la Fiscalía General de la Nación una ventaja militar y estratégica para la persecución de actores, procesos sociales y políticos que se contraponen al modelo de Estado y se encasillan dentro de la teoría del enemigo interno,
Hago un paréntesis aquí, señor presidente. La teoría del enemigo interno es poner a las fuerzas del Estado con el propósito de perseguir a aquellos ciudadanos que de alguna manera por su estructura ideológica son contrarios a la hegemonía y al criterio del gobierno central. Sigue el documento. De igual manera, la forma en que ha fungido la Fiscalía como un espacio para ocultar y proteger la información que eventualmente comprometería la responsabilidad de funcionarios de las fuerzas militares y de la propia Fiscalía General de la Nación, de las altas esferas del gobierno nacional, autoridades de otros países. Continúa el documento o la especificación genérica con un aspecto mucho más grave. Estos archivos, sigue el documento, al poseer una información de naturaleza especial y reservada, presentan un real y latente riesgo de obstaculización del acceso a la información por ocultamiento y destrucción. Una vez que cada uno de estos individuos sea aceptados para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, al iniciar su aporte a la verdad y se tenga el conocimiento de los datos entregados sobre la existencia y ubicación de esa información, que representa potencial elementos de juicio suficientes para seguir comprometiendo a personas que desde los órganos de inteligencia militar y a través del Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, entre otros, implementaron esta práctica en la Comisión de Violación de Derechos Humanos, así como la utilización de instituciones como instrumento dentro del conflicto armado para desarrollar la estrategia criminal de erradicación del enemigo interno. Y gracias a la capacidad de la Fiscalía, continúo leyendo, para recopilar información por medio de interceptaciones y bajo una política institucional de apoyo a las fuerzas de seguridad, se tramitaban solicitudes especiales provenientes de sectores de las Fuerzas Armadas para que desde estas salas de interceptación se perfilara y se obtuviera información de blancos que encarnaban la noción de enemigo interno y que con posterioridad serían objeto, óigase bien, de acciones por parte de grupos especiales, montajes judiciales. El propósito estratégico de neutralización se lograba con violencia o con el uso del aparato judicial como mecanismo de guerra contra el enemigo interno. Todas estas manifestaciones y esta información, señor presidente y honorables senadoras, está en poder de estos individuos, específicamente Gómez Góngora, que a través de su sala Esperanza monitoreó y dio información a autoridades con el propósito de individualizar y determinar posibles blancos de la oposición. Esto es ni más ni menos que instrumentalizar instituciones legales del Estado para ponerlas en connivencia con las fuerzas del Estado y cometer acciones ilegales. Estos individuos no han sido en este momento aceptados por la Jurisdicción Especial para la Paz, fundamentalmente por un elemento que acaba de advertir el senador Benedetti, y es que la Fiscalía establece que el proceso penal actual no tiene relación con los hechos del conflicto armado. Sin embargo, y estratégicamente la Fiscalía los ha procesado por eventos que en realidad no tienen relación. Pero es importante que la Jurisdicción Especial para la Paz escuche no el evento procesal actual que está ante la justicia ordinaria y que de la cual, repito, Martínez Lugo no ha aceptado cargos, sino estos hechos que estamos comentando en este momento. Lo que advertí entonces es que la Jurisdicción Especial para la Paz no los ha escuchado fundamentalmente porque la información que envía la Fiscalía está relacionada con un proceso ordinario que no tiene relación per se con los hechos referenciados. Pero lo que la Jurisdicción Especial para la Paz no conoce y que no conocen las autoridades es la información detallada, histórica y criminal que tienen estos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, que comprometen desde la Fiscalía de Luis Camilo Osorio hasta la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, pasando por eventos de la actualidad. Entonces, es importante aquí, y hacia allá está dirigida mi intervención, a establecer que a favor de estos dos individuos, la Jurisdicción Especial para la Paz interponga medidas cautelares a favor de ellos y de su familia. Hoy están detenidos en la cárcel Picota sin ningún tipo de medida de seguridad. Es importante que se les escuche, más allá de los procesos ordinarios que, si bien es cierto, son graves,
frente a la justicia es aún más grave. La información relevante y sobresaliente que se tiene sobre los últimos 20 años de persecuciones, hostigamientos, perfilamientos y entrampamientos, y que no vaya a ocurrir mañana que estos dos individuos sufran algún atentado o que la verdad se pierda para siempre. De ahí la importancia, y con esto termino, de que la Jurisdicción Especial para la Paz escuche detalladamente no solamente la información que ellos advierten, sino la que está establecida en la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, para que, repito, se les ofrezcan las medidas cautelares necesarias y el país conozca de una buena vez la verdad. Muchas gracias, señor presidente.